pensando que lo que habría que tener en consideración es precisamente la idea de tener una reconstrucción del proyecto, es decir, lo que señalamos en la clase anterior respecto del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué, y eso significa, ¿no es cierto?, fundamentalmente hablar de los elementos que estamos viendo en pantalla, es decir, de los actores que estuvieron involucrados, de su composición social, de dónde viene, cuál es su historia participativa, su biografía, cuál es la tensión, cuál es la demanda, la necesidad de que se está planteando en determinada ocasión, en determinado momento, y eso, ¿no es cierto?, significa que nosotros reconstruimos fundamentalmente el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, para qué, en torno a esos actores. Y eso, naturalmente, en el desarrollo de estos actores tendría que haber, ¿no es cierto?, una vinculación con el contexto. El contexto, ¿no es cierto?, es lo que rodea al texto. El texto está siendo hablado por los actores, está siendo planteado, es un discurso y por lo tanto es un discurso. Para tener actor hay que tener discurso y hay que tener, ¿no es cierto?, un escenario. El escenario es el contexto en donde se mueven estos actores dentro de la experiencia que ustedes van a sistematizar, ¿ya? Y obviamente que eso tiene que tener, ¿no es cierto?, también una concreción en términos de cuáles son los recursos que se vieron involucrados, recursos organizativos, no solamente materiales, sino organizativos, sociales, el capital social que estuvo allí presente, la historia, la memoria, ¿no es cierto?, de todo aquello que entonces una organización echa a mano para poder conseguir sus resultados, ¿ya? Y estos resultados naturalmente tienen que ser, ¿no es cierto?, brevemente explicitados. Entonces, a la hora de ustedes de elegir hoy día el trabajo final de sistematización, deberían considerar entonces, a ver, cuánto peso tiene cada uno de estos elementos para la importancia, ¿no es cierto?, de la sistematización que ustedes van a desarrollar y sobre todo tener en consideración que esa sistematización tendría, ¿no es cierto?, que ser relevante en términos del acceso a los documentos, a los registros o a la experiencia, a la memoria de ustedes para poder reconstruir ese plan, esa sistematización, ¿ya? Eh, Creo que habría que además establecer, ¿no es cierto?, la debida importancia respecto de los procesos que estuvieron involucrados, ¿ya? Es decir, si estamos respondiendo entonces respecto a la pregunta de cómo se hace, la primera entonces mención es precisamente esta, que tiene que ver entonces con eh, la reconstrucción en el momento primero, ¿ya? Enseguida, una vez que nosotros ya hemos hecho esta elección y estamos abocados, ¿no es cierto?, a desentrañar qué es lo que fue la experiencia, nosotros deberíamos pasar al momento segundo, es decir, qué es lo que vamos a sistematizar, qué es lo que nosotros vamos a desarrollar allí como más importante, qué aspecto de la experiencia nos interesa sistematizar, cuáles son los ejes temáticos, es decir, dentro de toda la experiencia hay muchos ejes temáticos, pero nosotros vamos a relevar algunos, los más importantes, ¿ya? Y los más importantes son muy importantes porque hacen sentido al conjunto de la experiencia, pero también porque nosotros tenemos el acceso a la documentación, al registro de lo que eso significó, ¿ya? Tenemos registros de visuales, tenemos registros de reuniones, tenemos testimonios, tenemos entrevistas, tenemos el recuerdo de nosotros mismos como profesionales involucrados en la experiencia, que hacen posible entonces que se pueda relevar algunos ejes temáticos, ¿ya? Y, por supuesto, eso significa, cuando se elige, dejar otros, digamos, que no son tan importantes. Nos vamos a centrar en los más importantes, ¿ya? Y esto significa plantearse muy concretamente cuál es la práctica de los sujetos sociales que estuvieron allí y cuál es la práctica de nosotros como profesionales que estuvimos involucrados. Y cómo a lo mejor también pensar cuál es la relación entre sujetos y profesionales, es decir, cuál es la relación metodológica que hizo posible que la intervención, ¿no es cierto?, se desarrollara. Y el objetivo, entonces, eso sería, ¿no es cierto?, el qué.
Y el objetivo de la sistematización, nosotros, ¿para qué queremos sistematizar o qué es lo que queremos sistematizar? Significa cuál es el modo con el cual nosotros vamos a desarrollar esta sistematización, si la vamos a comparar con otra experiencia, si queremos obtener conocimiento de la realidad, si vamos entonces a desentrañar el sentido de esta práctica social y sobre todo tener, perdón, ¿qué pasó aquí? Y sobre todo tener, ¿no es cierto?, la capacidad de aprender, es decir, de desentrañar el sentido de la práctica. Cuando hacemos ese aprender con H intercalada, significa que estamos queriendo entonces ver qué efectivamente es lo que sucedió en este proceso, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a obtener conocimiento de la realidad y vamos a desarrollar un sentido de la práctica social. ¿Ya? Cualquier duda, consulta de lo que estamos planteando de inmediato, si es que lo estiman conveniente. ¿Ya? O comentario. Yo sé que ustedes ya han leído todo esto, que lo explicitaron en la ficha, estamos absolutamente conscientes de que esto ya es una materia que dominamos, pero yo me permito entonces que ustedes puedan recordar estos elementos a la hora de definir su experiencia de sistematización, ¿ya? Entonces, tenemos el primer momento en donde nosotros reconstruimos rápidamente los elementos fundamentales, que están, ¿no es cierto?, dados por lo que planteamos acá, en el momento primero, ¿ya? Actores, contextos, recursos, resultados, ¿ya? Reconstruimos el proyecto. Enseguida pasamos a un momento segundo en donde la pregunta es qué es lo que queremos sistematizar y cuál es el objetivo que queremos lograr, ¿ya? Y enseguida viene, ¿no es cierto?, el momento de la reconstrucción de la historia. Y este es el momento más importante, por cuanto nosotros necesitamos identificar al interior de la experiencia cada etapa. Y en esta identificación de la experiencia de cada etapa tenemos que visualizar cuál es su componente central. Es decir, una cosa es el proyecto escrito y otra cosa es ver efectivamente cómo pasó y qué es lo que estuvo allí presente, cuáles fueron los conflictos que se desataron, las tensiones, ¿ya? Es que es bastante distinto respecto de lo que se había escrito que se iba a hacer, qué es lo que efectivamente se produjo en la realidad. Y en esa realidad entonces aflojaron distintos elementos que marcan cada etapa. Y a lo mejor esas etapas no tienen que ver, insisto, con lo que se planteó en el proyecto. Y por lo tanto, cuando uno reconstruye la experiencia, asigna nombres y nombradías, construye, ¿no es cierto?, esas etapas de acuerdo a lo que son los elementos más importantes que están contenidos allí. Y en ese aspecto, entonces, cada etapa va a tener entonces actores específicos y tensiones situacionales específicas, es decir, va a haber conflictos en cada una de las etapas y modos de resolución y también logros, ¿no es cierto?, y desafíos que están presentes allí. Entonces, también vamos a tener que ser capaces en cada etapa de formular, ¿no es cierto?, las descripciones de la forma de trabajo, de los resultados y los hitos que marcaron el por qué pasábamos de una etapa a otra. Y eso significa colocarle nombre. Ahora, esos nombres, ¿no es cierto?, tienen que ver específicamente con lo que pasó en esta experiencia. De tal manera que este momento, ¿no es cierto?, el momento de la reconstrucción de la historia es un momento también de absoluta creatividad, en donde nosotros echamos mano a todas las baterías instrumentales, teóricas, que nosotros tenemos para poder entonces darle forma a esta reconstrucción de la historia. Ni qué decir que la mejor sistematización es aquella, ¿no es cierto?, que es capaz de darle con mayor creatividad, con mayor innovación a la situación, el carácter, ¿no es cierto?, de sentido a esa experiencia. Es decir, cuando nosotros logramos incorporar sentido a las experiencias, cuando logramos definir
cuáles fueron los resultados, la forma de trabajo, cuáles fueron los conflictos, cómo se resolvieron, y echamos manos ahí, ¿no es cierto?, a menciones, a referencias, aunque sea en este momento a pie de página, a teoría, a hipótesis, a confrontación con otras experiencias anteriores, estamos logrando entonces una riqueza y una profundidad para explicar esa práctica social en particular, ¿ya? Entonces el momento 3, el momento muy definitorio es la reconstrucción de la experiencia, ¿ya? Y obviamente que ahí estamos a un paso del otro momento, que es el momento de la síntesis, del análisis, de la interpretación y de los resultados. Allí ya, con todo el despliegue que nosotros hemos desarrollado, tenemos ya la información ordenada, hemos incluso ya construido algunas categorías de análisis para explicar la experiencia y mediante aproximaciones sucesivas hemos ido logrando ya un cierto acuerdo en el equipo que está sistematizando esto. Es decir, esta experiencia es importante por esto y estos elementos, ¿no? Es decir, hay una reflexión analítica y hay una interpretación entonces que es bastante crítica de lo que pasó, ¿ya? Aquí lo más importante es responder aquella pregunta que nos planteaba Oscar Jara, aquella aseveración que planteaba Oscar Jara en distintos momentos es ¿por qué? Es responder aquello de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Y señalábamos en la clase anterior de que esto es bastante distinto, ¿no es cierto?, de la evaluación. En la evaluación nosotros contamos los resultados, hacemos la relación recursos, ¿no es cierto?, objetivo, cuál fue la relación entre objetivos, recursos y resultados. Acá lo que nos importa es responder la pregunta del por qué pasó lo que pasó. Y eso significa hacer una insistencia fundamental en los procesos. Los procesos son entonces el modo de cómo los actores se relacionaron, y cuando decimos actores, actores y profesionales, para entonces llevar a cabo la intervención social que, ¿no es cierto?, estuvo en el diagnóstico, en la explicación, y que sostuvo entonces esa experiencia práctica. Y allí, en este momento, entonces también tenemos que necesariamente lo que habían sido pies de página en el momento anterior, en estos momentos entonces nosotros elevamos la discusión, elevamos la abstracción y mencionamos cuáles fueron los conceptos teóricos que estaban subyacentes en esta práctica social y si estos fueron o no pertinentes para el desarrollo de la experiencia. Pero además revisamos esos conceptos, es decir, ¿fueron pertinentes para la experiencia o hay que crear otros nuevos o echar mano a nuevos impulsos teóricos que estén siendo discutidos en el interior de las ciencias sociales, de la antropología, de la sociología, de la ciencia política? Es decir, estas hipótesis que estaban fundando la intervención social, si es que son refrendadas, si son complementadas, si son rechazadas. Es decir, aquí tenemos que desarrollar entonces esta relación en términos de cómo esta teoría nos ayudó o no nos ayudó para el enfrentamiento de esta experiencia, ¿ya? Y naturalmente tenemos que colocar aquello que es parte de la evaluación. ¿Cuál fue la relación entre recursos, actividades y logros? Esto no impide, que estemos sistematizando, no impide que miremos también esta relación evaluativa. Pero fundamentalmente, en la última parte, de desarrollar la idea, ¿no es cierto?, de cuál fue el grado en que los actores, ¿no es cierto?, se involucraron en el proceso y cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, ¿no? Con estos elementos llegamos a la fase siguiente, que como bien lo hemos visto anteriormente y ustedes lo escribieron brillantemente en sus fichas, llegamos al momento, en su ensayo, perdón, llegamos al momento final en donde nosotros vamos a comunicar la experiencia. Hemos hecho la investigación. Esa investigación tiene formas distintas de ser comunicada. Ojo, ¿ya? Es decir, vamos a tener que tener en consideración que hay distintos formatos para comunicar la experiencia. Es distinto si vamos a devolver la información al grupo con el cual se trabajó, o bien, ¿no es cierto?, vamos a hacer una exposición académica en una escuela de trabajo social en donde vamos a mostrar esta experiencia, o la vamos a llevar, ¿no es cierto?, a un congreso, a un seminario.
Es decir, acá tenemos que tener muy en consideración cuáles son los distintos formatos, porque hay distintos públicos y las características de los grupos con los cuales nosotros vamos a mostrar esta experiencia, ¿no? Y allí entonces tenemos que desarrollar una adecuación situacional para entonces comunicarla, ¿no? Obviamente, la comunicación de la sistematización debe ser sencilla, clara y mostrar evidentemente también los sustantivos de la práctica y sobre todo el sentido de la experiencia. Y en esto me quiero detener un momento. El sentido de la experiencia entonces revela aquellos elementos que fueron más saltantes y que hacen posible entonces que esa experiencia empiece a ser comunicada y a ser motivo de reflexión, no solamente de nosotros como grupo que participamos allí, sino que en la medida que nosotros la mostramos, empieza a ser entonces una especie de referencia también para otros grupos, para otros cuerpos de profesionales que van a comenzar a desarrollar, ¿no es cierto?, una práctica parecida, porque lo que acá, ¿no es cierto?, se planteó fue importante y porque el formato, el proceso, los objetivos de la experiencia son fundamentales para avanzar cualitativamente en los procesos de transformación social. Esto entonces son los elementos que ustedes deberían como tener en consideración a la hora de la elección de su experiencia de sistematización. Eso es lo que yo quería presentarles hoy día para ayudarles, ¿no es cierto?, a la discusión, al análisis de la tarea final que tenemos en el curso.